Muy bien, entonces el ADN que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas va a contener la información genética. Esto fue un descubrimiento realizado por los científicos Watson y Crick, lo cual les valió el Premio Nobel de Química allá por la década de los 60, entre los 40 y los 60, ¿vale? Entonces, esto fue un hito, algo muy, muy importante, porque lo que nosotros conocíamos como herencia, que es la transferencia de genes, los cuales nos van a dar características fisionómicas y fisiológicas, se encontraba básicamente en una molécula. Lo que siguió después de los trabajos de Watson y Crick es cómo se transfería o cuáles eran los mecanismos, cómo la herencia o esta molécula de ADN pasaba los rasgos hereditarios de un individuo a otro, ¿vale? Entonces hubo muchos otros científicos que participaron para dilucidar cómo es que se llevaba a cabo ese proceso, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que apareció fue el concepto de gen, donde un gen va a ser la secuencia de nucleótidos dentro del ADN, lo cual nos va a dar la información necesaria para poder construir a una proteína, ¿verdad? Y esa proteína, pues justamente va a ser en algunos casos diferente entre un individuo y otro individuo y va a ser lo que les va a dar sus características tanto fisionómicas como fisiológicas, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros podemos hablar de genética desde un científico llamado Gregorio Mendel, quien básicamente hizo sus experimentos con chícharos y gracias a sus chícharos y a sus descubrimientos, pues nos dimos cuenta cómo es que se transfería o cuáles eran los mecanismos que existían en la herencia, ¿verdad? Entonces, si hacemos una cronología del estudio de la herencia, pues vamos a encontrar que en antes de los tiempos de Mendel, pues no existía la genética. A Mendel se le conoce como el padre de la genética por sus descubrimientos. Pero antes de Mendel hubo muchos otros científicos, o incluso no necesariamente científicos, pero sí gente que se les llamó hibridólogos, los cuales sabían que si eh, cruzabas una especie con características que tú quieres que se desarrollen, pues entonces esto va a transferirse hacia la progenie, ¿verdad? Hacia los hijos. Entonces esto permitió mejoramiento de plantas y animales. Unas de las tribus que eran expertos en hibridología fueron los aztecas. Los aztecas, a partir de una planta silvestre llamada teocintle, que observaron que tenía ciertos granos de los cuales se podía obtener una masa que les podía servir de alimentos a ellos, pues lo perfeccionaron durante casi 1000 años y el teocintle de esos tiempos, después de varias cruzas donde se veía cuál de esas especies tenía mejores características, tenía una mayor cantidad de granos y tenía un mejor tamaño de los granos, se seleccionaba y se cruzaba también con otras especies y poco a poco fueron seleccionando las especies más aptas, se lo repito, casi 1000, durante 1000 años, hasta que consiguieron el maíz tal y como lo conocemos, ¿verdad? Entonces, el maíz que nosotros consumimos y en todo el mundo se consume, pues básicamente es un legado de los aztecas al mundo, porque el maíz era una planta silvestre, el teocintle, y gracias a cientos de años, casi 1000 años de mejoramiento continuo por parte de los aztecas, fue que ahora el maíz tiene las propiedades y las características que les conocemos, ¿verdad? Otro ejemplo es el de los árabes. Los árabes durante también miles de años han cruzado sus caballos, perfeccionando cada vez más la cruza de las especies que tienen características que ellos consideran
que son las óptimas, y pues básicamente hay una raza de caballo que se llama caballo árabe, pues no sé qué, no sé si los han visto ustedes, pero son caballos gigantes, muy, muy potentes, y que además son, bastante entregados a su dueño, a las órdenes de su dueño, ¿verdad? Entonces, esto, pues no necesariamente era una ciencia, no necesariamente era hecho por científicos, sin embargo, pues eran conocimientos básicos de genética. Sabían que si yo cruzaba un caballo que tenía una estatura grande con otra yegua que tenía una estatura grande, pues lo más seguro es que la progenie pues fuera de igual o mayor tamaño que su ascendencia. Sabían también qué características deberían no tener ciertos animales para poder ese tipo de animales no cruzarlos, sino elegir a otro tipo de animales para la cruza, ¿verdad? Entonces esto lo lograron gracias a la observación y algo de lo que se dieron cuenta y algo que todos sabemos actualmente es que las características genéticas pasan de los padres a los hijos. Eh, Obviamente no sabían nada del ADN, actualmente tenemos muchísimo más información con respecto a eso, pero fue crucial el trabajo de Gregorio Mendel con los chícharos para poder determinar cómo es que se daba esa transferencia de genes, ¿vale? Mendel nunca supo que era un gen, nunca supo que era el ADN, él trabajó con los mecanismos de la herencia. Entonces, durante mucho tiempo de su vida, se dedicó a cruzar chícharos, a cruzar las hojas, bueno, ver las características de las hojas, ver las características de los chícharos y todos los conceptos que vamos a ver a continuación, dominancia, codominancia, un alelo recesivo, un alelo dominante, fueron términos que utilizó Mendel para poder describir lo que él estaba viendo, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que descubrió Mendel es que había genes que era más fácil que pasaran a la progenie y genes más débiles, por así decirlo, que era difícil que pasaran a la progenie, pero que cuando tú hacías ciertas cruzas, entre estas especies, pues había una cierta probabilidad de que desarrollaran X o Y características, ¿vale? Entonces, mucho de lo que nosotros vemos en genética, en medicina, pues básicamente se basa en la genética mendeliana. Cabe mencionar que los experimentos de Mendel los hizo hace aproximadamente 200 años, en 1860. De 1860 a 1890, básicamente se perfeccionaron los mecanismos de la herencia. En 1915 hubo un descubrimiento que se hizo en moscas y se estableció la teoría cromosómica de la herencia, ¿verdad? Que los genes se empaquetan en cromosomas y esos paquetes de genes que se llaman cromosomas son los que se transfieren de un individuo a otro y de una generación en otra generación, ¿verdad? También se descubrió que esos genes estaban formados de ADN. Entonces, en la era de 1900, pues también hubo grandes avances con respecto al conocimiento de la herencia, los genes, los cromosomas y del ADN. En la actualidad, básicamente de los 60 a la fecha, llegamos a una fecha de manipulación del ADN, ¿verdad? Actualmente nosotros podemos no solamente saber los mecanismos de la herencia, sino que los podemos manipular. La ingeniería genética básicamente se basa en los recursos que tenemos para poder manipular a los genes y en función de eso obtener beneficios u obtener alimentos, obtener animales con características que nosotros deseamos, ¿verdad? Por ejemplo, los alimentos transgénicos, que se les incrustan genes de bacterias para que estos puedan ser más resistentes a insectos, más resistencias a las inclemencias del clima. Y aunque por mucho tiempo a los alimentos genéticamente modificados se les ha causado de generar daño, pues ya llevamos usándoles casi 60 años y no se ha demostrado o no existe evidencia científica actualmente que diga que los alimentos transgénicos son riesgosos, ¿verdad? La gente luego ve muchas películas de ciencia ficción y cree que la ingeniería genética básicamente se usa con fines nada más de morbo y que puede generar
mutaciones que originen aberraciones en las personas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ingeniería genética se utiliza para el mejoramiento de los alimentos, mejoramiento de la salud, aunque como en todo, ¿verdad? Hay humanos y hay errores humanos que generan pues también ciertas afecciones que pueden redundar en enfermedades, ¿verdad? Entonces, actualmente tenemos muchísimas herramientas, una de ellas, las más novedosas, el CRISPR-Cas. El CRISPR-Cas son tijeras moleculares donde básicamente nosotros cortamos y pegamos genes, o más bien luego cortamos genes malos, pegamos el gen bueno, y esto es una gran esperanza para todas aquellas personas que tienen enfermedades genéticas, ¿vale? Aparte de eso, pues mucho del diagnóstico, mucho de los avances en medicina, pues están enfocados directamente al avance de la biología molecular, particularmente a la tecnología del ADN recombinante o la ingeniería genética, ¿verdad? Como por ejemplo el desarrollo de insulina a partir de bacterias, ¿vale? Entonces, nos llevaríamos un semestre completo hablando de los mecanismos de la herencia, del gen y del ADN, y nos vamos a enfocar básicamente a cuestiones generales, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cuestiones generales de genética, pero antes de eso, pues vamos a hablar un poquito sobre los trabajos de Mendel y los conceptos que se manejan, básicamente cuadros de Punnett, para nosotros poder determinar la probabilidad de herencia de un rasgo o de un componente fisiológico en la progenie, ¿vale? Muy bien, trabajos de Mendel y los principios de la herencia, ¿verdad? Entonces les voy a explicar un poquito de lo que hizo Mendel. Este es el ejemplo de flores, hizo lo mismo exactamente con colores de chícharos, pero aquí nosotros vamos a observar lo que como tal hizo Mendel. Mendel cruzó miles de plantas y dentro de uno de sus experimentos, en la generación parental, recuerden que parental siempre se refiere a los padres, lo cual aquí se representa como una P, cruzó planta con flores púrpuras y plantas con flores blancas. Pónganle ustedes que cruzó 1000 plantas, 1000 chícharos con este tipo de flores y lo que observó es que de esa cruza de 1000 plantas de color púrpura con 1000 plantas con flores blancas, pues nacieron 500 plantas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Son diferentes los tipos de reproducción entre las plantas, ¿vale? Por poner un ejemplo, se nacieron 500 plantas y lo que observó Mendel es que todas las plantas eran color púrpura. Entonces, pues ahí se dio cuenta que el púrpura era más fuerte con respecto al blanco, ¿verdad? Porque todas las plantas que crecieron eran color púrpura. Después, estas mismas plantas que se llamaban F1, primera generación filial F1, las cruzó entre ellas. Y de estas 500 plantas que cruzó entre ellas, se obtuvo la generación filial F2. En la generación filial F2 observó algo pues un poquito extraño, que eran solamente plantas púrpuras que se suponía que eran más fuertes para poder transferir sus genes, particularmente el del color de las flores, que las plantas blancas, y vio un patrón distinto. Observó un patrón en el que de cada 4 flores, pongan ustedes que nacieron 200 flores, y de esas 200 flores, 150 eran púrpuras y 50 eran blancas. Entonces, volvió a hacer esos experimentos, volvió a hacerlos con diferentes tipos de material y en función de eso, de los resultados de sus experimentos, de estos y más experimentos, fue que se postularon la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel, ¿vale? La primera ley de Mendel estaba separada en dos apartados y básicamente dice que hay genes dominantes y que hay genes recesivos, ¿vale? Entonces el principio de dominancia dice que en un heterocigoto un alelo podrá ocultar la presencia de otro. Entonces esto se le fue nombrado como el principio de dominancia. También de la primera ley de Mendel tenemos el principio de segregación. El principio de segregación dice que los alelos de un gen
se separan uno del otro durante la formación de los gametos. Básicamente nos decía o nos daba una idea que durante los procesos de generación de un gameto, básicamente va a ser cuando se van a separar un gen de otro gen. Ya la segunda ley de Mendel dice que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen va a ser independiente a la segregación de alelos del otro gen. Entonces, generalmente un gen eh, no se segrega junto con otro gen, sino que, no sé, la segregación del gen de color de ojos va a ser independiente con la segregación del gen de, no sé, pestañas rizadas, ¿no? O labios gruesos. Básicamente, cada uno de los genes tiene su tipo de segregación independiente. Muy bien, para poder entender los cuadros de Punnett, para poder entender los mecanismos de la herencia mendeliana que nos describía Mendel, pues primero vamos a ver los conceptos, ¿verdad? Entonces, un gen va a ser la unidad hereditaria básica que ya por definición molecular nos dice que es una secuencia de ADN necesaria para brindar un producto final a la célula, generalmente una proteína, ¿verdad? O RNA, pero pues eso en un caso muy esporádico. Para fines prácticos podemos decir que el ADN, el gen, perdón, es una secuencia de ADN que va a ser la que nos va a proporcionar la información para la síntesis de una proteína. Alelo. Un alelo es la forma alternativa de un gen. Entonces, podemos tener un gen, por ejemplo, el gen para el color de los ojos. Nos va a dar la información para sintetizar una proteína que es la que nos dé el color a los ojos, ¿verdad? Entonces, cada una de las variaciones de ese gen se le llama alelo. Por lo tanto, podemos tener el alelo de ojos azules, el alelo de ojos cafés, el alelo de ojos verdes, el alelo de ojos grises, el alelo de ojos púrpura, básicamente los que ustedes quieran, ¿verdad? Cada alelo es una pequeña mutación de un gen en particular. El locus va a ser el lugar donde se localice el gen en el cromosoma. El locus básicamente se refiere a una función posicional de un gen en un cromosoma en particular. Gameto. Mendel llamó gameto a la célula haploide especializada que está involucrada en la reproducción sexual. Los gametos en plantas van a ser distintos, pero en el caso de los humanos y de los animales, tenemos dos gametos, ¿verdad? En el caso de los hombres, los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, en el caso de humanos, el óvulo. Cruza. Cruza va a ser el apareamiento entre dos individuos que conduce a la fusión de gametos, ¿verdad? Cuando dos individuos se aparean, se va a unir el espermatozoide con el óvulo y eso nos va a dar como resultado una célula que se llama cigoto. El cigoto va a ser la célula producto de la fusión de los gametos. Otro concepto importante que vamos a ver más adelante es la mutación. Una mutación va a ser una variante rara del gen, ¿vale? Nosotros tenemos un gen, el gen tiene alelos, los alelos son comunes, pero si ese alelo es muy, muy, muy poco común, generalmente estamos hablando de una mutación, ¿verdad? En el 99% de los casos, las mutaciones nos generan predisposición a enfermedades, pero hay veces que una de estas mutaciones pues, nos va a generar un beneficio. Homocigo u homocigoto. Un individuo homocigoto es aquel que porta los mismos alelos de un gen en específico. En cada una de nuestras células vamos a tener cromosomas repetidos. Entonces, en un cromosoma 2, por ejemplo, tenemos un cromosoma 2 que viene de papá y otro cromosoma 2 que viene de mamá. Entonces, mamá y papá no necesariamente tienen los mismos genes, ¿verdad? Pero en el caso de que ambos tengan los mismos genes y que nosotros tengamos ese gen repetido en los dos cromosomas, entonces decimos que somos homocigotos para este gen. Generalmente, cuando el gen codifica para un carácter dominante, se le pone con una letra mayúscula. Entonces, en el primer caso, déjenme remarcarlo. Si estoy grabando, sí.
En el primer caso, estamos hablando de dos cromosomas que tienen genes dominantes. Y en el segundo caso, estamos hablando de dos cromosomas que tienen genes recesivos. Por otro lado, un individuo heterocigoto va a ser aquel que porta los alelos diferentes de un gen en específico. Entonces, este cromosoma viene del papá y este cromosoma que tenemos aquí viene de la mamá, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, el gen es el gen para el color de ojos. El alelo de papá es dominante y es para ojos cafés. Y el alelo de mamá es recesivo y es para ojos azules, como el ejemplo que nosotros vemos en la esquina inferior derecha de su diapositiva, ¿verdad? Entonces, en un individuo heterocigoto, los alelos van a ser distintos, porta alelos diferentes de un gen en específico, ¿vale? Ahora, esos alelos pueden ser recesivos o pueden ser dominantes. Un alelo recesivo va a ser aquel cuya función no se observa en la condición heterocigota, ¿verdad? Generalmente, un alelo recesivo se esconde y no se expresa si se encuentra otro dominante, otro alelo dominante, que básicamente va a ser el que sí se va a expresar. Por ejemplo, en el caso de este individuo, si es heterocigoto, en los alelos para el color de ojos, y su papá tiene ojos cafés, y con ojos cafés es el alelo dominante, entonces el individuo va a tener los ojos cafés, ¿verdad? Mientras que un alelo dominante va a ser aquel alelo cuya función se manifieste aun condiciones heterocigotas. Entonces, en condiciones heterocigotas, que es el ejemplo que tenemos aquí, el alelo dominante es el que se expresa y el alelo recesivo es el que se esconde, es el que no se expresa, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar a los genes y a los alelos desde dos perspectivas. El genotipo, el cual nosotros no podemos determinar a menos que nos hagamos un estudio cromosómico para un tipo de gen, pero casi es imposible que nosotros determinemos el genotipo. Básicamente lo determinamos por la probabilidad de la herencia de los hijos. Un genotipo es aquella constitución genética del individuo. Entonces, de todos los genes, de alrededor de los 27.000 genes que nosotros tenemos en todos nuestros cromosomas, el genotipo se refiere a qué tipo de alelos vamos a tener nosotros en cada uno de esos genes. Mientras que el fenotipo es lo que nosotros podemos ver, es la expresión observable del genotipo. Este puede ser un rasgo morfológico, un rasgo bioquímico o un rasgo molecular, ¿verdad? Entonces, de este individuo que nosotros pusimos como ejemplo, no podemos observar el genotipo, no podemos saber si es homocigoto, no podemos saber si es heterocigoto. Lo que sí podemos determinar es su fenotipo. Este individuo tiene ojos cafés. No sé si es homocigoto o es heterocigoto, pero yo sé el fenotipo que es sus ojos cafés, ¿verdad? Para saber si es homocigoto o heterocigoto, entonces nosotros tendríamos que determinar el genotipo. Y eso se logra solamente con estudios moleculares, ¿vale? Muy bien, voy a borrar lo que aparece aquí y vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder determinar la probabilidad de herencia de una característica. Primero vamos a ver ciertas características, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de caracteres dominantes y recesivos en los seres humanos. Caracteres dominantes de determinantes triviales, básicamente aquellos que tienen que ver con nuestra fisionomía, son los siguientes. La lengua enrollable es dominante con respecto a la lengua no enrollable. El RH positivo, el grupo sanguíneo RH, es dominante cuando es positivo y es recesivo cuando es negativo.
El cabello rizado es dominante con respecto al cabello liso. El cabello oscuro es dominante con respecto al cabello claro. Los ojos oscuros son dominantes con respecto a los ojos claros. Los labios gruesos son dominantes con respecto a los labios finos. Las pestañas largas son dominantes con respecto a las pestañas cortas. Las orejas con lóbulo son dominantes con respecto a las orejas sin lóbulo. Los grupos sanguíneos A y B van a ser dominantes con respecto al grupo sanguíneo O. Aunque más adelante vamos a ver que en los grupos sanguíneos pues, se da otro fenómeno que se llama codominancia, ¿verdad? En el caso de las enfermedades o malformaciones, el enanismo va a ser dominante con respecto a la estatura normal. La braquidactilia va a ser dominante con respecto a los dedos normales. La corea de Huntington, que es una enfermedad del músculo, de las proteínas del músculo esquelético, va a ser dominante con respecto a los individuos sanos que no tienen corea de Huntington, ¿vale? Aquí remarqué con un color distinto a las enfermedades y en color claro básicamente es cuando no tenemos la enfermedad, ¿verdad? Entonces el albinismo va a ser una enfermedad recesiva, la hemofilia va a ser una enfermedad recesiva, el daltonismo va a ser una enfermedad recesiva pero asociada al cromosoma X, la sordomudez va a ser una enfermedad recesiva, la polidactilia va a ser una enfermedad dominante y la ceguera para los colores también va a ser una enfermedad recesiva. ¿Cómo nosotros podemos determinar todas las combinaciones posibles de genotipos que nos dé la probabilidad de la descendencia a partir de una herramienta que se llama cuadro de Punnett, ¿vale? Y aquí nos dicen justamente que el cuadro de Punnett es una herramienta que nos permite conocer todas las combinaciones posibles de genotipos y fenotipos de la descendencia a partir del fenotipo y genotipo de los padres, ¿vale? Un cuadro de Punnett, básicamente, en función del genotipo de los padres, nos permite determinar el genotipo y fenotipo de los hijos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Pone el genotipo de la madre para cierto gen, el genotipo del padre para cierto gen y después hacemos las cruzas sucesivas, ¿verdad? Entonces las combinaciones posibles de un genotipo Y mayúscula, Y minúscula de la madre y un fenotipo Y mayúscula, Y minúscula del padre, nos va a dar las siguientes probabilidades en los hijos, ¿verdad? Entonces, de la combinación de Y mayúscula, tenemos doble Y mayúscula. De la combinación de Y mayúscula con Y minúscula, tenemos Y mayúscula, Y minúscula. De la combinación de Y minúscula con Y mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula. Y de la combinación de Y minúscula con Y minúscula, tenemos doble Y minúscula, ¿verdad? Entonces, estos son los posibles genotipos que puede tener el individuo. En cuanto a los fenotipos, solamente tenemos dos opciones, ¿verdad? El dominante y el recesivo. Entonces, tenemos tres cuartas partes de probabilidad de que tenga el fenotipo dominante y una cuarta parte de probabilidad de que tenga el fenotipo recesivo. Entonces, esto puede ser igual trasladado a otro tipo de comparaciones, 75% de probabilidad de que tenga el fenotipo dominante y 25% de probabilidad de que tenga el fenotipo recesivo. También podemos decir que la proporción es 3 a 1. Tenemos tres veces más probabilidad de que tenga el fenotipo dominante a que tenga el fenotipo recesivo, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Insertar cuadro de texto. Y en este ejercicio tenemos, vamos a ponerlo de manera rápida, la cruza de dos individuos donde la madre tiene ojos azules y el padre tiene ojos cafés, ¿vale?
necesitamos saber los genotipos. El genotipo de la madre, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Tiene, para tener que expresar un fenotipo recesivo, pues debe tener un genotipo con los dos alelos recesivos, ¿verdad? Entonces sería minúscula, A minúscula. Y del padre, pues vamos a ponerle las dos opciones, ¿verdad? El padre puede tener los ojos cafés porque tiene un fenotipo homocigoto dominante o bien es heterocigoto, ¿verdad? Vamos a verlo para cada una de las dos opciones. La pregunta es, fenotipo o proporción o probabilidad de ojos azules en la descendencia, ¿vale? Entonces, este caso, vamos a ponerle como el caso uno. Bueno, más bien, vamos a hacerlo en el padre porque la madre pues siempre va a tener los ojos azules y siempre el fenotipo recesivo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo más para acá. Insertamos una línea, una flecha, la copiamos, la pegamos y el caso del individuo homocigoto dominante va a ser el caso uno y el del papá heterocigoto va a ser el caso 2. Entonces, lo que queremos saber es proporción de ojos azules en la descendencia. Vamos a ver primero el caso uno y vamos a realizar el cuadro de Punnett, ¿verdad? Entonces, hacemos las combinaciones posibles en el cuadro de Punnett. No viene la opción de cuadro de Punnett, así que vamos a hacerlo manualmente, a ver qué tal nos queda. Bueno, tengo un problema con las líneas chuecas, sin embargo, pues no tengo de otra. Si no, me voy a tardar mucho tiempo para que estén completamente derechas. De más o menos mi cuadro de Punnett, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner una línea inclinada y acá arriba vamos a poner el caso de el hombre o del papá y aquí ponemos a la mamá, ¿vale? Entonces, en el caso uno, la mamá tiene el fenotipo, el genotipo recesivo, ¿verdad? A, A. Y el papá, en el caso uno, tiene el
fenotipo basado en un genotipo homocigoto dominante. Entonces este va a ser A mayúscula, A minúscula. Las combinaciones posibles van a ser las siguientes. En el primer caso va a ser A mayúscula, A minúscula. En el siguiente caso va a ser A minúscula, A minúscula. Siguiente caso, se repite A mayúscula, A minúscula. Y en el siguiente caso se repite A minúscula, A minúscula. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a el genotipo, tenemos una proporción 1 a 1 o 50% a 50%. El 50% del fenotipo o el 50% de probabilidad es que los hijos tengan los ojos cafés y el 50% que tengan los ojos azules, ¿verdad? Entonces aquí me piden la proporción de ojos azules en la descendencia. Entonces, las respuestas pueden ser, si es proporción, esta proporción va a ser 1 a 1. Por cada hijo de ojos azules, voy a tener un hijo de ojos cafés. O también podríamos decir que es la probabilidad de ojos azules en la descendencia, bueno, es de 50%, ¿verdad? O básicamente es la mitad. Un medio también puede ser la opción. Entonces, esas son las respuestas que puede haber en el caso 1. En el caso 2, voy a copiar todo, nomás le voy a cambiar los números y las letras. Lo copio, lo pego de este lado. Y ahora tenemos el caso 2, ¿verdad? En el caso 2, la mujer es A minúscula, y el papá es A mayúscula, A mayúscula. Aquí la combinación sería A mayúscula, A minúscula, creo que es la misma que tenía. Aquí también sería A mayúscula, A minúscula. Y aquí también sería A mayúscula, A minúscula, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí la probabilidad es distinta. Si el padre tiene los ojos cafés, bueno, aquí está al revés. El caso 1 correspondería al fenotipo del padre homocigoto dominante, ¿verdad? Entonces, pues primero va el 2 y el después el 1. Entonces aquí la proporción sería 1